entender que el problema no solo es del paciente, el problema es un problema del paciente y de la familia. Está descrito el síndrome Possucci tanto para el paciente como para la familia. Existe suficiente evidencia en la literatura médica para demostrar que hasta el 90% de los familiares que tienen un paciente en la UCI pueden tener síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, más o menos el 50% pueden sufrir estrés postraumático, y cuando hay la pérdida de un familiar, estos síntomas pueden persistir hasta un año después de la hospitalización del paciente. Existe evidencia suficiente que un familiar que tiene un paciente en UCI no duerme adecuadamente en los próximos días, ¿sí? Tiene poco sueño en la noche y periodos de sueño en el día. Eso trastorna el trabajo, trastorna la vida, ¿sí? Y el paciente también sufre lo que se llama el estrés postraumático, la enfermedad Possucci. Entonces, todo esto emocional que poco se mide es lo que nosotros queremos intervenir. Entonces, es posible que todas estas estrategias donde la persona que está durante la hospitalización y su familia tenga la menor ansiedad posible, el menor estrés posible, pueda descansar adecuadamente, sienta la tranquilidad y la confianza en nosotros y en el manejo, podríamos llegar a disminuir esta enfermedad que se llama la enfermedad Possucci. Es decir, cómo hacer que esos familiares verdaderamente no sufran estos síntomas de ansiedad, estos síntomas de depresión que persisten hasta un año después. Entonces yo creo que los beneficios muchas veces no están medibles, ¿sí? Pero las personas lo expresan. Nosotros hemos hecho diferentes encuestas normalmente las hacíamos de una manera, teníamos nuestras propias preguntas, luego hicimos un estudio con encuestas que podríamos ser comparables y vemos cómo todas estas medidas son altamente agradecidas por los familiares. Los familiares se sienten agradecidos cuando ellos están convencidos de que uno está ahí con el paciente, que acompaña al paciente. Pacientes que relatan después de que salen que lo único que se acuerdan es que alguien los escuchó, alguien los tocó, alguien los saludó, alguien les dijo cómo estaban. Entonces yo creo que es ese impacto que nosotros podamos tener en esos síndromes o en esos síntomas Possucci que verdaderamente son difíciles, complicados y que es un problema, es decir, que usted un año después todavía sufra ansiedad, sufra síntomas de depresión, tenga estrés postraumático por el solo hecho de haber llevado a un paciente a la UCI y nosotros podamos intervenir y mejorar. Entonces nosotros queremos una unidad que trascienda más allá, no solo que sea en ese momento mejor para el paciente, sino que podamos hacer después de que el paciente salga, que nosotros podamos impactar su vida más allá de simplemente la estancia. Teniendo en cuenta que nosotros no manejamos resultados, ¿qué quiere decir? Una unidad de cuidados intensivos, los pacientes se mueren, ¿sí? El 10 o 15% de los pacientes en una unidad de cuidados intensivos se pueden morir. Por lo tanto, son los momentos más difíciles que puede pasar cualquier persona o familiar, la muerte de un hijo, la muerte del papá, de la mamá, de un conocido, de un familiar. Y cómo ese momento tan difícil que es el morir de una persona y de su entorno es cómo nosotros impactamos en que ese momento sea lo menos traumático posible, es decir, lo menos traumático en el tiempo. ¿Por qué? Que deje las menores secuelas psicológicas que pueda tener, porque sientan que siempre acompañaron a su paciente. Entonces, es una estrategia que la venimos haciendo hace mucho tiempo, que siempre estamos en busca de nuevas estrategias que están en la literatura, estrategias que ya han sido medidas, nuevas estrategias que posiblemente no han sido medidas, pero que en ese camino estamos. Y contamos con una UCI ahora en nuestra clínica que tenemos toda la disposición para hacer todos estos, y lo estamos haciendo, lo que se llama UCIs humanizadas, es decir, cómo entendemos el paciente y su familia como uno solo, y en este momento tenemos todo disponible para atender de la mejor forma a todos los pacientes que nos llegan a nuestra unidad. Nuestra unidad, entre comillas, cuenta con un equipo multidisciplinario. Esto no es una cuestión de médicos, esto es una cuestión de personas, esto es una cuestión desde la persona que recibe los pacientes en el mostrador,
es decir, el guardia de seguridad, las personas que nos ayudan a que la unidad de nosotros esté limpia, ¿sí? Las personas no solo médicas, sino todos estos paramédicos, es decir, esto es algo, una cultura general de nuestra unidad con el beneficio de los pacientes.